Entonces el Señor le dijo a Moisés: preséntate ante el faraón y dile que yo, el Señor, he dicho: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si no lo dejas ir, vas a ver cómo voy a castigar con ranas todos tus territorios. El río criará ranas y éstas entrarán en tu casa y en la cámara donde duermes, y se treparán a tu cama y se meterán a las casas de tus siervos y en todo tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Las ranas se treparán sobre ti y sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. El Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón que extienda la vara que lleva en su mano sobre los ríos, arroyos y estanques, y que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Pero los hechiceros hicieron lo mismo, y con sus encantamientos hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: ruéguenle al Señor que nos quite las ranas a mí y a mi pueblo. Entonces dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Y Moisés le dijo al faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas se aparten de ti y de tus casas, y que se queden solamente en el río. El faraón dijo: hazlo mañana. Y Moisés respondió: así se hará, tal y como lo has dicho, para que sepas que no hay Dios como el Señor nuestro Dios. Las ranas se apartarán de ti y de tus casas, y de tus siervos y de tu pueblo, y solamente se quedarán en el río. En cuanto Moisés y Aarón salieron de la presencia del faraón, Moisés clamó al Señor en cuanto a las ranas que había mandado sobre el faraón, y el Señor actuó en conformidad con la palabra de Moisés, pues murieron las ranas en las casas, los cortijos y los campos. Entonces las juntaron y amontonaron, pero todo el país apestaba. Y tal como el Señor lo había dicho, en cuanto el faraón vio que se le había dado un respiro, endureció su corazón y no les hizo caso. Éxodo 8, 1 al 15. Con gran paciencia, Dios continuó tratando con el faraón. En esta oportunidad, el Señor envió a Moisés a presentarse nuevamente ante el rey para repetir su orden de dejar salir a los israelitas de Egipto y para advertirle lo que sucedería si no lo hacía. Dios podría haber hecho que su pueblo quedara en libertad enviando un único juicio severo y devastador. No obstante, envió 10 plagas y lo hizo con un propósito determinado. Su objetivo era darse a conocer como el único Dios vivo y verdadero, glorificarse por sobre los dioses egipcios y otorgar al faraón la oportunidad de arrepentirse y volver a él. Recuerda, la paciencia de Dios es una expresión de su amor y de su gracia. Sin embargo, no debe tomarse como una licencia para seguir pecando, ya que, aunque está diseñada para dar tiempo para el arrepentimiento, no es infinita. Por lo tanto, no juegues con ella. Yo soy el Señor, lento para la ira, pero grande en misericordia. Yo perdono la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tengo por inocente al culpable. Números 14, 18. De acuerdo al anuncio del Señor, Moisés predijo que cada casa en Egipto se llenaría de ranas. Los pobres de Egipto vivían en pequeñas casas de adobe de 1 o 2 cuartos con techos hechos de troncos de palmera. Sin embargo, las casas de los ricos eran con frecuencia de 2 o 3 pisos de alto y estaban rodeadas de jardines ornamentales protegidos con altos muros. En esas casas, los sirvientes vivían y trabajaban en el piso inferior, mientras que la familia ocupaba los pisos superiores. De modo que si, tal como lo anticipó Moisés, las ranas llegaban incluso a la habitación del faraón, eso significaría que se habían infiltrado en todos los rincones y que no habría lugar en Egipto que estuviera a salvo de ellas. Ahora bien, Dios amenazó con una plaga de ranas por una razón específica: humillar a otra de las deidades egipcias, en este caso Ejet, la diosa de la fertilidad y el renacimiento y patrona de las parteras. Esta diosa siempre era mostrada con la cabeza de una rana. En efecto, los egipcios consideraban a estas criaturas como sagradas y no se atrevían a matarlas. Ellos adoraban a las ranas porque era común verlas alrededor del río Nilo, al cual también, como hemos visto, consideraban un dios, y porque al ser anfibios, es decir, tanto de la tierra como del agua, estas criaturas pertenecían a 2 mundos. Y entonces, como los egipcios adoraban a las ranas, haciendo uso de un gran sentido del humor, Dios les dio una plaga de ranas. Dios es todopoderoso,
pero no necesita ejércitos de ángeles, ni relámpagos de juicio, ni los grandes y aterradores poderes de la naturaleza para castigar a un solo pecador o a toda una nación pecadora. En sus manos, incluso las pequeñas criaturas son un instrumento suficiente de venganza. Fue así como todo Egipto se llenó de ranas. Estaban por todas partes, en las calles, en las casas, en las camas, en las cocinas e incluso donde se amasaba el pan. Lógicamente, los egipcios no podían comer, beber ni dormir tranquilos, porque donde quiera que estuvieran, eran molestados por ellas. Pero eso no fue todo, ya que después de que Aarón extendiera su vara e hiciera aparecer esta impresionante cantidad de ranas, los magos replicaron el milagro. Esto no fue el trabajo de un ilusionista habilidoso. Claramente, la destreza de los hechiceros para hacer lo mismo utilizando sus encantamientos tenía que ver con un poder oculto en acción. No obstante, a pesar de sus poderes diabólicos, en vez de traer alivio, lo único que pudieron hacer fue empeorar el problema trayendo aún más ranas. Debido a su carácter sagrado, los egipcios no podían matar a las ranas, y esto se transformó en una situación insostenible. Sin lugar a dudas, un número tan grande de ellas no solo resultaba molesto, sino también repulsivo, especialmente para los egipcios, quienes se caracterizaban por su higiene y limpieza. Por ello, el faraón le pidió a Moisés que intercediera ante el Señor para que quitara las ranas. Moisés le preguntó cuándo quería que Dios respondiera a su oración, porque esta sería una manera efectiva de hacer que el rey entendiera que realmente era el Señor quien estaba trayendo la calamidad sobre Egipto y que Él también era lo suficientemente poderoso como para brindar alivio. Si las ranas desaparecían cuando el faraón lo pedía, entonces no habría manera de que el monarca atribuyera aquel hecho a la casualidad. Finalmente, Moisés oró. Y Dios respondió su oración, y todas las ranas murieron. No obstante, cuando el alivio llegó, el faraón actuó justo como Dios dijo que lo haría. Endureció nuevamente su corazón y se negó a cumplir la promesa que había hecho de dejar en libertad a los israelitas. A través de esta plaga, Dios se enfrentó a la deidad representada en las ranas. Los egipcios temían matar a estas criaturas porque las consideraban sagradas. Sin embargo, Dios mató miles y miles de ellas y las acumuló en montones malolientes y putrefactos como un recordatorio visible y palpable que los dioses de este mundo no tienen ningún poder, de que solo traen inmundicia y muerte y de que el único poder real es el del Dios vivo y verdadero. Piénsalo. Una vez que pecamos contra Dios, si no nos arrepentimos, se vuelve más fácil volver a pecar. Eso fue lo que sucedió con el faraón, quien, como ya había hecho antes, volvió a endurecer su corazón contra el Señor. Esto debería hacernos reflexionar acerca de cuántas veces, a pesar de las numerosas llamadas de Dios, los seres humanos continúan en su vida de pecado y rebelión contra Él. La intención de Dios con el faraón había quedado clara. Así ha dicho el Señor. Con esto vas a saber que yo soy el Señor. Éxodo 7:17. Esa también es su intención con respecto a nosotros. Él quiere revelarnos quién es y cuánta necesidad tenemos de su gracia y su perdón. Que la actitud de Dios al tomar la iniciativa en darse a conocer y en hacer que su salvación esté disponible hasta hoy no te resulte indiferente. Por lo tanto, si hoy escuchan ustedes mi voz, no endurezcan su corazón. Salmo 95, 7 y 8.